muchas gracias por tenerme aquí. Es como muy importante y muy sorprendente para mí, un poco agobiante estar frente a científicos. Los científicos parecen como Benito Juárez. Benito Juárez, ¿no? Más ahora, está arriba de un pedestal, sus pies son de hierro forjado y uno lo ve. Y luego uno piensa, pero también iba al baño. Bueno, eso me ayuda. Los científicos, para quienes no somos gente de ciencia, siempre serán seres extraordinarios que comprenden mucho más allá de lo que comprendemos el común de la gente. Les agradezco que me escuchen. ¿Saben? Esa mañana sopló el viento de manera suave y cadenciosa. Una flor que acababa de salir a la orilla de una laguna, meciéndose, se miró en el reflejo de la laguna y miró sus pétalos y se dijo, pero qué hermosa soy. ¿Cómo? Mira nada más, y pensar que el viento, el agua, las semillas y todo lo que hay aquí existe para que yo florezca. En ese preciso instante venía volando una mariposa que se acercó a la flor y le dijo, no seas pretenciosa, por favor. Se colocó sobre la flor, libó un poco y le dijo, tú existes para que yo coma. Y la mariposa se fue volando. Iba cerca de ahí una libélula que dijo, mira nada más esta mariposa, pero cómo se le viene a ocurrir. Y no le dio tiempo de más. Se la comió. Ay, la libélula se sentía la reina del mundo, ahí iba moviendo sus alas fuertemente y había dos sapos a la orilla de la laguna, sobre unas pequeñas piedras. El sapo viejo y el sapo joven estaban conversando. ¿Ya viste esa libélula? Cree que todo, que la flor, la mariposa existan para que ella coma. Lo que ella no sabe es que ella es nuestro alimento. ¡Qué tontería! Y el sapo joven sacó enorme lengua y se la comió. El sapo viejo notó un ligero movimiento en el agua y con la experiencia que le daba, brincó para no esperar ver qué era lo que venía, porque en efecto venía una culebra que en cuanto vio a ese delicioso sapito joven, se lo comió. Ya había casi entrado la tarde. Todo esto había ocurrido a lo largo del día. La culebrita estaba haciendo la digestión a la orillita de la laguna. Nada como un buen sapo para terminar el día, cuando de pronto los animales que viven de noche empezaron a despertar y una lechuza miró para un lado y para otro y vio a la culebra y dijo, vaya, el desayuno de inmediato. Y se lanzó al vuelo de picada y con el pico agarró a la culebra y con sus patas, pero la culebra no se iba a dejar tan fácil. Lanzó un coletazo que le dio en una de sus alas. La lechuza, como pudo, insistió y trató de seguir volando, pero quedó a la orilla de la laguna. Terminó de mascar la culebra, porque eso sí no lo iba a dejar, ¿verdad? Y ahí quedó. Y no se pudo levantar más. Y se murió. Y se fue descomponiendo. Y pasó a formar parte de todo lo que había a la orilla de la laguna. Y se hizo composta. Y ahí, un día, en que la brisa soplaba suavemente, surgió una flor con hermosos pétalos y se dejó mover por el aire y se miró en el reflejo del agua y dijo, ¡ay, pero qué hermosa soy! Y pensar que el agua, el aire y todo lo que aquí existe están para que yo me vea y crezca hermosa. Estos y otras historias me hubiera gustado que mi maestra de biología me las contara. A mí me hubiera gustado que mi maestro de matemáticas conociera la historia del hombre
que sabía contar números. A mí me hubiera gustado que mi maestra de física, mi maestra de química, se hubiera quitado un poco la formalidad para poderme explicar lo que para ellas y ellos era tan sencillo. Y sin embargo, lo que ocurrió fue que fueron tan adustos, tan serios, que me aburrí como enana que ya soy. Y no capté nada. Y entonces los científicos de mi país y de cualquier otro se convirtieron en mis Benitos Juárez arriba del pedestal. Yo creo que podría haber muchos más científicos en nuestro mundo, no puedo hablar de otros, pero en este México nuestro, si ustedes con estas mentes privilegiadas nos permitieran tener acceso a eso que ustedes entienden con tanta facilidad y que para nosotros es un mundo totalmente distinto. Contar cuentos tiene connotaciones negativas en general. Ay, no seas cuentero. Ay, qué cuentero eres tú de veras. ¿A qué se dedica? ¿A contar cuentos? Pues ¿de qué vive? Siempre tiene una connotación negativa. Y a veces, cuando contamos cuentos, creen que vamos a contar chistes, ¿cierto? Ay, es recuentero. Ay, cuéntate uno. No, los que contamos cuentos, contamos cuentos. Contamos cuentos y abrevamos de la literatura o abrevamos de la vida cotidiana o abrevamos, los que podemos, los que pueden, de la ciencia. Porque sabemos de la fuerza de la palabra y de la fuerza de este momento ideal y magnífico que es el había una vez. Ese había una vez que te abre algo que ocurre en tu ser, porque a todos en algún momento de nuestras vidas nos contaron algo, hasta a los que no les contaron. Porque tuvimos charlas de sobremesa con el tío que contaba cosas simpáticas, el abuelo, la abuela, la maestra, en el autobús del colegio, una amiga, o los juegos. Vamos a jugar a que yo era un pirata y tú no sé qué. Eso es una forma de historia. Y eso genera en nosotros una sensación y un recuerdo tan hermoso que de inmediato abre nuestros corazones para lo que se nos tenga que decir. Por eso los narradores tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra que usamos, porque sabemos que hay una magia, hay una llavecita. Hace mucho tiempo, dicen los que dicen que saben lo que dicen, había una vez, érase que se era. Y ya no pienso que la maestra me va a decir que tengo que aprender todas las puntuaciones o toda una serie de signos. No, estoy así y lo que me diga la maestra lo voy a ir entendiendo. Imagínense, si esto de contar cuentos tiene una connotación negativa en general. Yo me formé para ser y fui diplomática y de repente dije que más bien quería hacer cuentacuentos. Bueno, no les quiero decir el problema familiar, pero si tiene una connotación negativa, cuanti más se dirá en la ciencia. En la ciencia contar cuentos, bueno, pues parece que necesariamente quiere decir estar inventando. Porque se dice que la anécdota no es dato duro y la ciencia se basa en datos duros. Entonces, ¿qué? ¿El cuento tiene cabida en el manejo de la ciencia? Les pregunto, discutamos, hablemos, yo no sé, ayúdenme. No sirve, pues, la falta de rigor en la narración, porque no hay una recolección sistemática de información. Si no hay una recolección sistemática de la información, no tiene un fundamento científico, y si no tiene un fundamento científico, pues entonces no. Y la narración no es así. La narración se basa fundamentalmente en esta forma de llevar la imaginación, pero creo que de pronto le podemos meter algún dato narrativo. Me voy a atrever a leerles un pedacito. Seguramente conocen Julio Verne, Viaje al fondo de la tierra.
A Julio Verne lo creían francamente loco. Era un tipo patinado, pero era un tipo adelantado a su época. 80,000 leguas en viaje submarino, ¿se acuerdan? La vuelta al mundo en globo o viaje al fondo de la Tierra. Este tipo está pirado. ¿Qué le pasa? Y sin embargo, para quienes nunca nos hemos metido por el cráter de un volcán, es una aventura deliciosa. Por favor, no voy a ir, ¿eh? Discúlpenme. Sí soy audaz, pero miren, me da miedo adentro de la tierra. Sí, como que me asusto. Toño, por más que me quiere convencer de que ahí hay plántulas de Ramón y que hay anguilas ciegas, por Dios, yo no quiero ver una anguila ciega, gracias, para eso tengo Netflix, esas cosas yo no puedo, pero ustedes me pueden ayudar a verlo. Julio Verne nace en 1828 en Francia, en Nantes, Francia, 1828. Es una época que en Francia se vuelve un líder de conocimiento científico, globos aerostáticos, adelanto de la telefonía alámbrica, la fotografía de los hermanos Lumière. Es una Francia explosiva y llena de inventos y de conocimiento. Y ahí está este hombre, abrevando de eso que le rodea, que lo hace ser quien es él, porque no hay otro Julio Verne, como no hay otra Norma Herrera ni otra Marcela Romero. Y entonces cada uno vamos absorbiendo la información del ámbito que nos rodea y lo vamos procesando para después trabajarlo y manifestarlo a otros. Y Julio Verne estaba en esa Francia llena de conocimiento científico y le empieza a dar por explorar y por escribir. Pero en lugar de la gente decir, oye, esto está fantástico, dice, está loco. Y luego nos damos cuenta muchos años después de que, pues, loco no estaba, ¿no? Que algunas de las cosas que dijo eran posibles. Sin embargo, uno de sus personajes es un científico serio, duro. No se va a andar con tonterías, por favor. Y él, entonces, dice eso en la voz de su personaje. El asistente o sobrino del personaje tiene miedo. Están a punto de meterse al cráter y no deja de pensar, bueno, este volcán ha estado dormido durante muchos años y si le da por despertar cuando estamos adentro, ¿qué va a pasar? Y hace la pregunta, con miedo, porque el tío es medio malgeniudo y un poco difícil para relacionarse. Pero para su sorpresa el tío le dice, sí, lo he pensado, ay, menos mal, entonces ya nos vamos. He pensado la pregunta que haces y la he estado reflexionando. No olvides lo que voy a decirte. Cuando una erupción se aproxima, todas estas humaredas redoblan su actividad para desaparecer por completo mientras subsiste el fenómeno, porque los fluidos elásticos, careciendo de la necesaria tensión, toman el camino de los cráteres en lugar de escaparse a través de las figuras del globo. Sí, pues, estos vapores se mantienen en un estado habitual. Si no aumenta su energía, y si añades a esta observación que la lluvia y el viento no son reemplazados por un aire pesado y en calma, puedes desde luego afirmar que no habrá erupción próxima. Pero el sobrino dice, sí, tío, pero basta. Cuando la ciencia ha hablado, no se puede replicar. Si la ciencia habla, no se puede replicar. Por favor, ¿yo cómo voy a saber esto si no me lo han contado así? Yo vivo, yo vivo en el Valle de México y está este muchacho que a cada rato anda queriendo enamorar a Ixtaccíhuatl, el mismísimo Popocatépetl, que no sabe ya qué hacer para despertar a la muchacha. Y entonces cada vez que dicen fumarola, fumarola, yo digo, ay, está sacando sus gases, no va a haber erupción, ay, menos mal. Ay, así ya no me asusto, porque vivir cerca de un volcán pues tiene lo suyo. Pero nosotros llegamos a este tipo de información porque la vamos agarrando en pequeños pedazos de aquí y de allá. No somos especialistas como ustedes.
Y seguramente ustedes también de la otra literatura van aprendiendo de otras ciencias que no son o que no es la propia. Pero hay términos que nosotros desconocemos. ¿Por qué no acercarnos la ciencia en lenguaje que nosotros sabemos o podemos comprender? Y ya después, si estamos interesados o nos queremos especializar, y estoy hablando de niños, me estoy poniendo en el plan niño, y entonces ya voy aprendiendo el dato más duro. Pero lo primero que necesitamos, o que necesitan ustedes, y yo si puedo ser de utilidad y con mucho gusto, es seducir. Necesitamos seducir. Cuando yo era pequeña, no me pregunten hace cuánto, no tanto, pero sí bastante. Si tu familia no venía de una familia científica, y si no te habías tenido la fortuna de tener un maestro que te regalara con esa información, no era una opción. La opción era abogado, médico, ingeniero, enfermera, relaciones internacionales, y luego cuentera, sociólogo. Los privilegiados que les enseñaron la ciencia o cuyos padres les gustaba investigar y no tenían una madre conmigo, que tenía 3 trabajos, tenía que chambear para poderme mantener, tuvieron la oportunidad de acercarse a esos temas que de otra manera el común de la gente no se acerca. ¿Qué hacemos? Queremos convencer a los científicos de acercarnos a ese lenguaje, de permitirnos entrar a ese mundo que solo ustedes conocen. No saben cuánto lamento mi falta de conocimiento matemático. Yo tengo la sensación de que me he perdido y me pierdo y me perderé, como diría don Teofilito, de la mitad del conocimiento de la humanidad por no saber matemáticas. El profesor Rosado tuvo la culpa. Era guapísimo, pero no le entendía yo nada. Necesitamos, por el bien del crecimiento del país, que se pueda contar un poco más la ciencia, porque la narración ofrece comprensión, ofrece interés, ofrece involucramiento. Pero ¿qué hacemos si queremos hacer todo esto con la ciencia? ¿Hasta dónde mi absoluto conocimiento de la ciencia me va a ganar sobre la narrativa? Es que yo quiero que sepan todo, sí, pero ¿hasta dónde yo puedo acumular el dato? Permíteme, usa poquito, dámelo como en dosis homeopáticas, dámelo de a poquito, vémelo dando, yo voy digiriendo y poco a poco me voy acercando. Miren, no sé mucho de ciencia, pero he trabajado mucho en museos y he trabajado preparando guías de museos para que den sus visitas guiadas. Por supuesto que los especialistas en una exposición no van a ver lo que hacemos los cuentacuentos o lo que hacen los actores, que también los actores y cuentacuentos podemos ser una o la otra o las dos cosas en mi caso. Los especialistas no nos van a ver a nosotros. Pero México no es solo de especialistas. Y los que me van a ver a mí en los museos es el público en general. Miren, un día estaba yo esperando entrar a Bellas Artes, estaba cerrado ya, Bellas Artes era a las 7 de la noche, 8 por ahí, muy bonito, iluminado, yo estaba esperando a un amigo. Pasó un señor, se los prometo, pasó un señor con un sombrero puesto de palma, pasó, ustedes son Bellas Artes, pasó, iba caminando, de repente se da cuenta que está frente a Bellas Artes, se quita el sombrero, se persina y se sigue caminando y luego se pone el sombrero. Pues sí, a ese nivel. Pero hay otra gente que llega, afortunadamente ellos, cada vez más, Bellas Artes se vuelve menos elitista y muchos museos, y lo que necesitan es que les hablemos de Gauguin y de la escuela de Pont-Aven, o les hablemos de Velázquez o de Goya o del Greco, o les hablemos
de estas personas que ellos no necesariamente van a saber ver las transparencias en la tela pintada, van a ver, les gusta o no les gusta y está muy bien, pero si nosotros les acercamos la pieza, se vuelve más interesante. Y si averiguamos algo detrás de la pieza, eso se hace aún más interesante. ¿Por qué fue pintada en este formato y no en este formato? Y el pintor. Y entonces bajamos al pintor del pedestal y lo hacemos comer y accidentarse y tener novia. Y cómo nos gusta el chisme, ¿cierto? Y eso me acerca como ser humano a eso que parece tan ajeno a mí. Entonces les decía, ¿la intención didáctica puede estorbar a la historia? Puede. Estos compañeros guías de museos a los que yo he preparado para trabajar en los museos tienen esta preocupación de la carga de información, que seguramente es la preocupación que ustedes tienen. La carga de información, tienen que saber todo esto. Y les prometo, he ido a visitas guiadas en museos donde la gente ya está agotada. Ya no se le queda un dato más. El guía del museo ya llegó al extremo. Y salen de la exposición y les preguntas qué aprendieron y se quedan en blanco, porque fue tal la cantidad que no la digirieron. Yo prefiero que la visita al museo sea un evento significativo, que los haga regresar al museo o que los haga llegar a averiguar un poco más. Y entonces te hablo un poco de Velázquez, o te hablo de Goya, o te hablo de quien sea con algunos datos. Y eso se te queda. Y el museo se convierte en un paseo delicioso y no en este paseo en donde la maestra cuando regrese te va a decir, ¿y qué aprendiste? Y tú así. ¿No? Me atrevo a usar este ejemplo porque creo que a ustedes les puede pasar lo mismo. Tienen ustedes una carga de información tal, fantástica, sus conocimientos son tales, que no se van a poner a contar un cuentito así nomás, tienen que meterle carnita, por favor, carnita, algo sabrosito que llene. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que esa información llegue? Pues a través de la narrativa. De había una vez, que si quieren no necesariamente empieza así. Pueden ustedes buscar la vida, y seguramente lo hacen, de Pasteur o de quien sea, y a partir de ahí. Pero necesitamos saber que ese hombre era de carne y hueso. Necesitamos saber que tenía algo que ver con nuestra humanidad. Me van a decir, ¿pero qué consideraciones éticas tienes tú en cuenta cuando estás contando cuentos de ciencia? Pues ser lo más verídica que puedo en los 2 datitos que yo pueda dar, 2 o 3. Ser lo más veraz posible y asegurarme que lo doy. ¿Qué les pareció el cuento con el que arranqué ahorita? Un poco muy para niños, muy pequeñitos, pero ¿qué les pareció? No quiero que me digan que les gustó como cuento, muchas gracias, eso no. ¿Qué decía el cuento? Digo, si es que lo conté bien para saber qué era lo que decía. ¿Qué decía el cuento en relación a una materia determinada? Este es de Saúl Skolk y se llama Yo como, tú comes, él come. Y así le puso al cuento. Y bueno, pues es eso. Ahora, yo no usé ninguna palabra que un niño pequeño no conozca y sin embargo estoy hablando de un ciclo, ¿no? Y eso es lo bonito. Esto es muy básico, obviamente, hay cosas más complicadas. Y ahí está la carga ética, hasta donde el narrador tiene que ser muy cuidadoso cuando no es científico de ser veraz y estar diciendo las cosas como son. Miren, he estado trabajando con algunos maestros en primarias, cómo adaptar la currícula escolar con cuentos para que sea fácil de contar. Con un maestro hicimos un texto muy divertido en el que nos dimos cuenta que tenemos un problema de alimentación, obvio, en este país, ¿no? Y además lo sufren
mucho, no sé si aquí se viva, pero en la Ciudad de México se nota mucho. Se levanta la gente corriendo, sale a la calle y agarra lo que sea, que normalmente agarra una torta de tamal, se las recomiendo, de salsa verde. Pero una torta de tamal y un atole, masa con masa y masa. Y el pobre al final, ese trabajador, pues no va a funcionar nada, porque toda su energía está en el sistema digestivo. ¿Cómo puedes convencerlos? Y ahí los ves en toda su humanidad caminando y tratando de no dormirse en el trabajo. Entonces tenemos que empezar por los niños. No te comas la torta de tamal, pero ¿por qué no? Si me gusta. Porque no vas a tener energía, pero sí comí. A mí me dijeron que tenía que desayunar. Sí, pero esto es proteína, esto es harina, esto es muy complicado. Entonces, lo que hicimos fue escribir un cuento de un hombre que salía corriendo a trabajar, se compraba su torta de tamal. Ay, luego lo hacen, fríen el tamal. No, bueno, bendito sea Dios. Su torta de tamal y su atolito, ¿no? Y va caminando y de repente se siente extremadamente agotado, se sienta en una banca por un momento y se queda dormido. Y ahí es donde empieza la aventura. La aventura del estómago haciendo la digestión, del bolo alimenticio, de todo el sistema digestivo luchando para poder procesar la torta de tamal y el atole y todo lo que significó para las células, para la sangre, para el estómago. Y los niños quedaron encantados con ese cuento. No sé si siguieron comiendo torta de tamal, pero de que se imaginaron al estómago así de... Porque el pobre estómago, francamente. O bueno, la gorda de chicharrón, que es básica ya también, ¿no? Entonces, todo esto nos puede ser fuente de inspiración para un cuento. Y podemos usarlo desde el punto de vista narrativo y también desde el punto de vista científico. Y así, para grandes o más pequeños, tenemos muchas posibilidades de encontrar textos que acercan al público lego a alguna información para que la pueda conocer. Por ejemplo, está también, insisto, y estas son cosas que yo tomo, que nosotros tomamos de otros, pero ustedes teniendo la información, es una cuestión de trabajarlo como narrativa para que pueda ser contado. Alex quiere un dinosaurio, de Satoshi Kitamura, nos habla de los dinosaurios que a los niños les encanta tanto, y eso hace que aprendamos cuáles pueden ser las dificultades de tener un dinosaurio de mascota, por ejemplo, y cómo tener un masospóndilo en casa, o los diferentes nombres de los dinosaurios, o la rana que quiere tener amigos y entonces puede ser verde o roja o negra y puede venir del Brasil y puede ser venenosa, y muchas otras cosas. El asunto es utilizar la información y ponerle un sesgo narrativo para que pueda ser atractiva y para que la podamos acercar al público en general. Todos los conocimientos científicos se han desarrollado, y por favor, si estoy equivocada, háganmelo notar, pero yo creo que todos los conocimientos científicos se han desarrollado a partir del interés del ser humano por conocerse a sí mismo, por mirarse, por entenderse. Y entonces, si esos conocimientos científicos que ustedes tienen y a los que se dedican son para entenderse y entendernos, por favor, ayúdenos a nosotros a entenderlos también, poniéndolos un poco más cercanos, acercándolos a estos que somos nosotros y haciéndolos que, como la niña que hace colección de moscas, el muchacho que por agradar a la novia se acerca a ver cuevas que le dan susto o que hace tonterías, si los acercamos a la cotidianidad del ser humano y vamos metiendo información científica, eso acerca mucho más la información a nosotros. Yo espero que queden seducidos, enamorados por las historias, que utilicen las historias para dar la información que ustedes también conocen, y les agradecemos muchísimo que nos hayan prestado sus oídos y que hayan visto nuestras palabras. Muchas gracias.